La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos. Gracias al Señor. Vamos a compartir la palabra de Dios y les invito al libro de los Hechos. Vamos a leer el capítulo 16 de los versículos 12 al 15. Hechos capítulo 16, versículos del 12 al 15 dice así. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por mujeres hospitalarias, mujeres trabajadoras, mujeres que comparten la palabra, Señor. Gracias porque eres bueno y misericordioso, porque tú también le diste ministerio a la mujer, Señor. Porque tú quieres, Señor, que todos compartamos tu palabra, que ganemos almas, Señor, que llevemos primicias para ti, mi Dios. Tu gracia, tu bendición sea para todas las mujeres que escuchan esta palabra, Señor, y para todos aquellos. No solamente mujeres, por la responsabilidad es para todos. Gracias, amado Dios. Tu bendición sea en cada hogar, Señor. Cada necesidad suplida, Señor. Si hay enfermo, levántalo. Si hay también, hermanos, problemas que están pasando, hermanos que están pasando, Señor. Tantas cosas. Ayúdalos. Bendícelos, Señor. Levántalos. Gracias, Padre bueno, por tu amado Hijo te lo agradecemos. Amén y amén. Hoy, hermanos, vamos a hablar sobre una mujer que puso a Dios como su primera prioridad. Dice la palabra de Dios que Pablo, hermanos, quería ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Entonces ellos se fueron a Misia y de Misia pasaron a Troa. Encontrándose en Troas, dice, tuvo una visión en la noche que un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Inmediatamente Pablo con sus colaboradores que estaban allí, pues dijeron, es de Dios, que nos está diciendo pues que vayamos a este lugar. Así que inmediatamente partieron pues en barco, y dice que el viento fue muy propicio. En 2 días llegaron, hermanos, a la ciudad de Filipos. Esta ciudad, hermanos, era pues Filipos era, hermanos, una importante población de Macedonia. Hoy queda al norte de Grecia, es un centro de comercio entre el mar Egeo y el Adriático. Es la llave que une el Oriente Medio con Europa. Allí, hermanos, dice que se llamaba Filipos en honor a Filipo de Macedonia, que fue padre de Alejandro Magno. Era una colonia, hermanos, era una ciudad importante. Había una colonia romana, y en esos tiempos, hermanos, las colonias romanas tenían muchas cosas que no tenían algunas otras ciudades. Entonces ellos estaban exonerados de impuestos, de ser castigados con azotes, y tenían pues, hermanos, todas las
comodidades como los romanos. Entonces, como si estuvieran en la misma Roma. Entonces, hermanos, llegan a esta ciudad y Pablo con sus colaboradores llegan a la ciudad y no encuentran. Pablo siempre, cuando él llegaba, hermanos, a alguna ciudad, inmediatamente él empezaba a predicar a los judíos del lugar. Pero buscaba una sinagoga y no había. Tal vez, hermanos, no habían 12 judíos que pudieran haber abierto, o 10 que pudieran haber abierto una sinagoga. Y es así, hermanos, como ellos, algunos dicen que están algunos días seguramente conociendo la ciudad, seguramente buscando un lugar que sea estratégico para predicar, porque según ellos era de Dios que los había enviado a ese lugar. Y hermanos, esta ciudad ya era romana, entonces habían dejado el continente asiático y habían pasado al continente europeo. Entonces todavía no había iglesias por allí. Yo creo que Pablo se sentiría pues tan incómodo porque su deseo de él no podía perder el tiempo en otras cosas. Su espíritu, hermanos, lo mandaba a que él pues esté compartiendo la palabra. Y vemos, hermanos, que esperan unos días, se enteran que los días de reposo, los días sábados, se reunían, hacían un culto de oración junto a la ribera de un río. Entonces ellos van sin saber a quién van a encontrar y solamente encuentran a un grupito de mujeres que estaban allí alabando, orando a Dios. Pero, hermanos, inmediatamente pues se acercan y empiezan a compartirles la palabra, a decirles que Dios destronó a su Hijo del cielo y que ese Hijo pues se hizo hombre, que vino a la tierra, que era Dios, que murió en la cruz para salvarnos. Y bueno, les habló el evangelio así muy corto, primeramente, y dice pues, hermanos, que se pusieron tan atentas todas las mujeres que estaban allí. Algo que tenemos que destacar, hermanos, es que Pablo tenía un concepto, y no solamente es por Pablo, sino era el concepto que tenía el mundo de la mujer, ¿no? Que eran pues, hermanos, tenía muchas prohibiciones, no tenían, hermanos, la libertad que ahora tiene una mujer, de todos los derechos que se alcanzaba a través, hermanos, pues de los tiempos. Entonces, quizá si hubieran podido resistir, pero vamos a predicar a mujeres, porque siempre, desde el Antiguo Testamento, el padre era el sacerdote del hogar. Los patriarcas, los padres eran los que dirigían la familia, igual en el Nuevo Testamento, pero, hermanos, aquí pues se rompen estas barreras y él les predica a estas mujeres. Entonces, vemos, hermanos, que allí estaban todas escuchándole, pero dentro de ese grupo había una mujer que, leyendo comentarios, hermanos, de Lucas, dice que él pudo ver la expresión de esta mujer, qué gozo que sentía, su cara demostraba el deseo que tenía de tener un encuentro con Dios. Entonces, como les decía, esta mujer pues se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y era una mujer muy importante allí en Filipos. Era pues, hermanos, muy respetada, era de la sociedad, económicamente era rica y era una mujer pues inteligente, de mente clara para dirigir ella su negocio con mucho entusiasmo. Entonces, hermanos, vemos que esta mujer tan importante
era independiente, tal vez fuera viuda y por eso ella tenía solo su negocio. Tenía tantas cualidades, era rica porque tenía una casa espaciosa, vivía bien. ¿Por qué? Por su negocio, porque su negocio de ella era que importaba, hermanos, telas, la púrpura, que en ese tiempo, hermanos, era una telas teñidas con un tinte que era pues en azul, rojo y daba un color así medio morado. Era una tela, hermano, muy costosa que solamente la gente de mucho dinero y los reyes podían usar. Incluso pues los emperadores romanos se morían por ser emperadores y usar esa ropa. Entonces, hermanos, esta mujer era pues considerada en la ciudad. Su relación, sus relaciones eran de la alta sociedad, incluso príncipes, reyes podían conversar con ella para que le consiguieran pues esa tela. Entonces, hermanos, esta era Lidia. Y allí, hermanos, estaba esta mujer en el río junto con las demás mujeres. O sea, se ve que era una mujer, hermanos, que buscaba a Dios. Se cree que tal vez en Tiatira, que era su tierra, había habido una colonia judía y ella había escuchado de Dios. Entonces eso le queda en su corazón y tenía ese deseo de buscar a Dios. Entonces cuando allí se presentan los apóstoles, hermanos, ¿cómo se sentían estas mujeres cuando se presentan? Pues, hermanos, Pablo, Apolos, Timoteo y Lucas. ¡Qué privilegio, hermano! ¡Qué privilegio que nosotros se nos presentaran los más grandes apóstoles, los más grandes predicadores, hermanos, a un grupito de mujeres! Y la mayoría eran siervos, era gente que trabajaba pues en la casa de los ricos y que tenían tal vez, hermanos, todos no, pero ella como que conocía a Dios y tenía ese deseo de buscar a Dios, es que ella daba también permiso a sus trabajadores para que vayan y se reúnan. Es más, ella misma, sabiendo que los negociantes, hermanos, que buscan el día sábado y aún quisieran, y el domingo abren su negocio, las grandes empresas abren su negocio el domingo, porque saben que es el día cuando más se puede vender, porque se descansa y la familia entera a veces sale a pasear y ahí, hermanos, pues se hace negocio. Pero esta mujer, hermanos, una mujer sabia, una mujer que tenía ese deseo de buscar a Dios. Ella adoraba a su Dios, Apolos, pero tenía un hambre de Dios. Entonces es por eso, hermanos, que ella pues tenía esa necesidad, y por eso es que estaba escuchando a Pablo cuando hablaba. Pascal dijo, hermanos, que Dios ha puesto en el hombre, en la mujer, un vacío que solo puede ser llenado por Dios mismo. Y ese es el vacío que ella sentía y que muchas personas sienten, hermanos, pero que no saben a dónde acudir. Pero tienen que acudir a Dios, porque Dios puso ese vacío en cada uno de nosotros y solo Dios lo puede llenar. Por eso es, hermanos, que es destacable esta mujer, que nos deja un ejemplo, no solamente a las mujeres, sino a todos, que tenemos que llenar ese vacío. No podemos vivir con un vacío. Muchas personas han probado en diferentes religiones y finalmente vuelven a Dios porque no ha llenado ese vacío, porque esos dioses falsos no pueden llenar el vacío que Dios, que nos creó, el único y el verdadero Dios, dejó ese vacío
para que solamente fuera llenado por Él a través, hermanos, de el Evangelio, a través, hermanos, de Cristo. Entonces, esta mujer, pues, hermanos, que se gozó escuchando la palabra, estaba atenta a las cosas de Dios, y como les decía, pues su rostro resplandecía de gozo, y se notaba que tenía ese deseo de aprender, de entender. Y es así, hermanos, como esta mujer, pues, Dios ve el deseo que hay de llenar el vacío, y vio la necesidad en esta mujer de llenar ese vacío, y ella abre su corazón a Dios. Entonces, hermanos, como ella era sensible a la palabra de Dios, Dios pudo entrar a su corazón, hermanos, y fácilmente, pues, ella pudo entregarse al Señor. Cuando ella, pues, ya la obra está hecha, hermanos, porque ella siente esa necesidad de recibir a Cristo, cree el mensaje que le está dando el apóstol Pablo, y es así como esta mujer, hermanos, acepta a Cristo como su Salvador personal, y Lidia viene a ser, pues, una mujer cristiana. Tal vez, hermanos, la Biblia dice y se bautizó. No sabemos, tal vez fue en los próximos días, no sabemos, pero podría ser, hermanos, en ese mismo instante, porque fue una conversión genuina y estaban en el río. Así que podría haber sido inmediatamente que se bautizó. No sabemos, como les digo exactamente, pero ella se bautiza, acepta a Cristo como su Salvador. Y, hermanos, no se queda ella sola con su gozo, con su alegría de haber aceptado a Cristo. No, hermanos. Entonces, ¿ella qué hace? Primero, pues, ella va al río, está orando, luego acepta a Cristo, y el tercer paso que ella da es que empieza a testificar. Primeramente ella va a su casa, les habla a su familia, les dice, pues, que es cristiana, que aceptaba a Cristo, que ¿cuál sería el mensaje, hermanos? Pero la vieron tan gozosa, tan cambiada, tan diferente. Entonces, la familia, no se sabe si había niños, no se sabe cuántos hijos tenía, como les decía, tal vez era una mujer viuda, no sabemos, pero toda su familia acepta a Cristo. Y no se queda ahí, ella sigue testificando, sigue, hermanos, hablándoles del Señor, y todos sus trabajadores, todos los siervos de su casa, hermanos, como era una mujer rica, tenía una casa espaciosa, una casa, pues, grande, tenía siervos que trabajaban para ella, y seguramente también en su negocio. Entonces, hermanos, también les habla a ellos, y también se convierten a Cristo. Qué precioso, hermanos, cuando podemos, hermanos, cuando podemos llegar a ese nivel espiritual, cuando hay ese hambre y sed de Dios. No solamente quedarnos nosotros, sino compartir con nuestra familia. No solamente, hermanos, recibir la bendición para nosotros, sino compartirla. Es la salvación lo que estamos predicando. No es, hermanos,
cualquier cosa, lo que se ha recibido, es la salvación, lo más grande, hermanos, que podemos pues recibir en esta vida. La mejor decisión que podemos hacer, hermanos, aún antes podemos decir, no, pero mi mejor decisión fue casarme o no casarme. No, hermanos. La mejor decisión de nuestra vida fue aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y si no has aceptado todavía a Cristo, tu mejor decisión va a ser aceptar a Cristo como su Salvador y el Señor de su vida. Esta mujer, hermanos, que tenía tantas cualidades, pues, una de sus cualidades más importantes que fue hallada en el lugar de oración. A pesar de ser una mujer tan ocupada, hermanos, ya les he dicho su negocio, que era un negocio pues que cualquiera no tenía. Si esas telas eran tan costosas, ella tenía, era una mujer económicamente fuerte, tenía dinero, pero ella le daba un tiempo a Dios, iba al lugar de oración. Y miren, hermanos, ahí no había sinagoga, no había iglesia, todavía no se había entregado al Señor, pero tenía ese hambre. Entonces, hermanos, pero ella fue allí. Otra cualidad, pues, que escuchó atentamente, hermanos, todo lo que Pablo les hablaba. Y como dice, hermanos, también la palabra de Dios, que sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ella guardó en su corazón, hermano, estas palabras. Su corazón estuvo abierto para las cosas de Dios. Y pudo, hermanos, pues, tener la fe suficiente para aceptar a Cristo como su Salvador. Qué cualidades tan hermosas, hermanos, que nosotras como mujeres también debemos tener, de poder verdaderamente compartir, hermanos. Primeramente recibir, ser sensibles a la palabra de Dios. Entonces allí también, hermanos, vemos, aunque ella no sabía nada del Evangelio, recién era nueva, se había aceptado recién a Cristo. Sin embargo, hermanos, ella puede compartir lo que había recibido. Hermanos, tan importante que es compartir la palabra de Dios. No nos quedemos nosotros, hermanos, con el tesoro que hemos recibido, con el regalo que hemos recibido de ser hijos de Dios, de haber recibido el perdón de pecados. No nos quedemos, hermanos, sino que tratemos también de compartir, que otros reciban también lo que nosotros hemos recibido, que reciban las bendiciones que son nuevas cada mañana. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Luego, esta mujer, ¿qué hace, hermanos? Les invita a hermanos, a los pastores, a los apóstoles, los invita a su casa. Y dice, cuando ella fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Por qué dice eso, hermanos? Porque Pablo no estaba acostumbrado a recibir, que él trabajaba para su sostenimiento. Él no quería, pues, hermanos, ser gravoso para las familias donde él podía ir, aunque la palabra de Dios dice, hermanos, que hay que, en el Antiguo Testamento, ya, hermanos, se daban las ofrendas a los sacerdotes, que ellos compartían la palabra, vamos a decir, la ley.
también en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús dice que también, hermanos, no pongáis bozal al buey que trilla, que también, hermanos, está hablando de la ofrenda que se debe dar a los pastores. Y también, hermanos, que el pastor dice, en las epístolas también, que el pastor es digno de su salario. Pero Pablo, hermanos, él no quiso. Es más, aquí cuando Lidia, hermanos, le ofrece y se cree que tiene una casa espaciosa, eran 4 hermanos, eran 4 los que llegaron. Entonces, Pablo dice, él no acostumbraba a aceptar esas invitaciones de hospedarse en una casa. Para él era pues gravoso que una familia lo sostuviera. Por eso es que es la primera vez que él acepta en esta ciudad, en Filipos. Y por eso es que él ama tanto a la iglesia, hermanos, cuando escribe su carta a los filipenses. Fueron muy dadivosos con él y ayudaron. Entonces, hermanos, ella abre su casa, los hospeda, fue una mujer hospitalaria. ¿Cuántas veces, hermanos, quizá nos han pedido para que algún misionero, algún pastor que ha llegado del extranjero o de provincia se quede en casa? Y muchas veces hay resistencia, no sabemos, pero no, hermanos, tengamos confianza pues también en el Señor y seamos hospitalarias. No podemos negar, hermanos, un rincón de nuestro hogar, ni tampoco un plato de alimento, hermanos. Seamos mujeres que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Démonos tiempo, a pesar de todas las ocupaciones que tenemos, hermanos, démonos tiempo para buscar a Dios, para compartir la palabra. Y vivamos, hermanos, bajo los parámetros bíblicos, con una relación vital con Dios, que son mis frases favoritas, porque si no tenemos, como esta mujer que abrió su corazón a Dios, al escuchar la palabra su rostro resplandecía de gozo y tan atenta a la palabra. Pero muchas veces, ¿a qué se va a la iglesia? A dormir, a pensar qué voy a cocinar mañana, o qué voy a hacer cuando salga de acá, o tantas cosas, hermanos, y actualmente pues con el celular. Pero si estamos, hermanos, en la casa de Dios, olvidémonos de todo y que nuestra atención se centre en la palabra de Dios. Eso va a hacer que nosotros vivamos y nos movamos en la palabra de Dios, como decía el apóstol Pablo. Entonces, hermanos y hermanas, no nos quedemos callados. Era nueva. Muchas veces dicen, hermano, yo no sé, no puedo hablar, no sé porque soy nueva, recién he recibido a Cristo. Pero si verdaderamente has recibido a Cristo, tu vida ha sido cambiada, el Espíritu Santo vive en ti y te va a ayudar. Vas a abrir tu boca y vas a poder compartir la palabra, porque Él va a poner las palabras en tu boca. No nos quedemos callados, demos testimonio. Ganemos almas para Cristo, queridos hermanos. Finalmente, pues esta mujer abre su casa y allí se constituye la primera iglesia, hermanos. En esa casa se constituye la primera iglesia. Lidia fue las primicias, la primera mujer gentil ganada en este nuevo continente
europeo, donde llegan ellos, todavía nunca habían llegado a Europa. Ella fue la primicia del ministerio del apóstol Pablo y sus colaboradores. Ganan a esta mujer como la primera mujer gentil que se convierte en Europa. Entonces, hermanos, allí antiguamente las iglesias empezaban en las casas. No había templos como hay ahora, y que mayormente los pastores se preocupan en hacer los edificios más hermosos. Está bien, hermanos, porque es para ofrecer a Dios el sacrificio de alabanza y de oración. Pero no tanto, hermanos, buscar lo más sofisticado, cuando no buscamos primeramente a Dios, hermanos. No al templo donde nos reunimos, que sea hermoso. Que sea hermoso, hermanos, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra entrega a Cristo. Eso es lo que Dios quiere. No quiere templos hechos de manos, porque Él habita, porque Él es espíritu, habita en nosotros. Y que Él pueda habitar en corazones limpios, en mentes limpias, hermanos, entregadas a Cristo. Eso es lo que Él busca de nosotros. Esta mujer es un ejemplo, hermanos, de lo que Dios quiere que seamos. Léanlo atentamente y se van a dar cuenta, queridos hermanos y hermanas, que eso es lo que busca Dios. Y si podemos, hermanos, nosotros abrirle la puerta de nuestro hogar, invitar a los vecinos y ganar así almas para el Señor, no es malo, hermanos. No es malo. Teniendo pues siempre la cobertura de la iglesia. Entonces, hermanos, y hay pastores que no tienen congregación, pueden hacerlo, hermanos. Es bueno, hermanos, que prediquemos la palabra. La iglesia de Filipos, pues, hermanos, fue la primera iglesia en Europa, y una iglesia muy querida por el apóstol Pablo. Él, hermanos, siempre... a los filipenses se le llama el epístola del gozo. Pero ustedes son mi gozo. Tenía tanto agradecimiento porque le habían ayudado. Entonces, hermanos, seamos pues como esta mujer, que las cualidades de esta mujer apliquémoslas a nuestra vida, queridas hermanas, queridos hermanos también. Vivamos y movámonos en la palabra de Dios. Cada día acerquémonos más a Dios, brindemos nuestra vida en sacrificio vivo, como dice el apóstol Pablo también a los romanos. Es tan importante, hermanos, entregar nuestra vida a Cristo y no quedarnos callados, sino testificar, ganar almas y vivir una vida santa, consagrada, dando un buen testimonio a la familia, a los vecinos, en el trabajo, donde nos movamos. Cada día, queridos hermanos, acerquémonos más a Dios. Dios quiere, hermanos, primicias, que le presentemos las primicias de nuevas almas que se entregan a Cristo. Él murió por todo el mundo, hermanos, y Él quiere recibir esas primicias. Que su muerte no sea en vano. Nosotros que conocemos y que hemos recibido ese regalo de la salvación y las bendiciones que diariamente recibimos de Dios, también compartámoslas, hermanos, a través de presentar el Evangelio. Cristo vino a este mundo, se hizo hombre, nos dejó el ejemplo de su vida, sus enseñanzas, sus milagros, y fue a la cruz, murió para darnos la salvación, y si somos fieles, la vida eterna. Queridos hermanos, que las cualidades, nuevamente les digo, de Lidia, apliquémoslas a nuestra vida y vivamos vidas santas, consagradas, porque Cristo viene. Chao. Dios les bendiga. Hasta la próxima, queridos hermanos. Amén.